Bueno, yo soy Brenda Angélica Molina Garduño, soy aspirante a la Universidad Abierta y a Distancia de México a la licenciatura en Derecho. Es por eso que mi tema va enfocado al derechos de las minorías étnicas, junio 2018. Aquí tenemos dos imágenes que representan a una comunidad mazahua y una comunidad otomí. En la introducción, tenemos que hay problemas que están presentes en nuestro entorno cotidiano. Sin embargo, los empezamos a normalizar, los empezamos a invisibilizar. Es necesario que por el simple hecho de ser fraternos, pues indagar en estos problemas a través de la investigación. Es muy importante para esto la investigación, para posteriormente dar respuesta y dar solución a estos problemas. Me enfoqué en este aspecto de estudiar porque las etnias mazahuas son una comunidad que es específica en el Estado de México, es muy común, principalmente en mi comunidad, que es Ixtlahuaca, y también comunidades aledañas. Cabe resaltar los mazahuas y los otomís son mayor incidencia. Otomís tenemos en comunidades aledañas como lo puede ser Toluca, como lo puede ser Malacota, mientras que mazahuas están en mi comunidad, están en San Felipe y demás, ¿no? Es necesario ver el alcance de todas estas etnias y ver si realmente se les apoya en todos los aspectos, pero aquí quiero resaltar y quiero señalar el jurídico. Resulta que empieza la investigación porque yo voy los días lunes a la plaza, veo a mucha gente mazahua vendiendo pues productos, pueden ser vegetales, pueden ser también algunas cosas que ellos elaboran, ¿no? Como son vestimentas. De igual forma, en el mercado se aprecia gente mazahua de comunidades como Santa Nanich, que vienen a ofrecer sus productos y que vienen pues de otros lugares, porque es la plaza de Ixtlahuaca el día lunes es común que venga mucha gente de varios lugares por los precios que son accesibles y también para vender sus productos. Pero al contrario, bueno, yo había observado que en los juzgados no hay mucha incidencia de gente mazahua, de gente de alguna etnia. Y es importante resaltar por qué. Aquí surge la pregunta de investigación que es, ¿en realidad se están aplicando los derechos de las minorías étnicas o pues solo están así, ¿no? Pues así nomás. Tenemos como objetivo general conocer sobre los derechos de las minorías étnicas y pues en objetivos específicos investigar a través de distintas fuentes documentales sobre los derechos de las minorías étnicas, indagar indagar en distintos documentos que ya se han elaborado sobre los derechos de las minorías étnicas. Encontré también documentos de derechos de las minorías étnicas enfocándose a los mazahuas, que hecho por un investigador de la UEM. Y concluir cuáles son los derechos de las minorías étnicas mazahuas y si en realidad se están aplicando, que es lo más importante. En metodología, lo dividí en dos, en una investigación documental, que fue la información sobre el tema de las minorías étnicas. Obtuve artículos de la ONU, de la LIC, se elaboró un cuadro para pues organizar la información porque es mucho y es más fácil pues para su trabajo que se haga un cuadro resaltando qué partes me van a interesar para posteriormente plasmarlas. Investigación de campo, se hizo observación, que cabe resaltar que es por el medio cualitativo. Se usó una bitácora donde yo acudí a juzgados para ver qué tantas personas acudían de alguna etnia, así como una entrevista, en su caso la hice a 2 personas de alguna etnia que acuden y que vienen incluso a mi casa a vender productos como son escobas de varas y ojos. Se hizo una encuesta a 10 personas, se concentraron los datos a través de gráficas y posteriormente se interpretaron. Esto es de corte cuantitativo, para posteriormente analizar los resultados y concluir. Resultados. ¿Qué es una minoría? Una minoría, por Miguel Carbonell, se va a definir como dos o más grupos humanos contrapuestos,
dentro de una comunidad determinada, o sea, diferentes. El grupo va a tener una menor fuerza numérica, puede ser económica, puede ser cultural, puede ser ideológica o de algún otro tipo. Se encuentra en una posición de desventaja, por decirlo de esta manera. Tenemos aquí, puse dos imágenes donde podemos resaltar a tipos de minorías, donde tenemos minorías por la segregación racial que lamentablemente se da por alguna enfermedad, por comunidades LGBT y por etnias. Aquí resalto a las etnias. Del otro lado de la pantalla podemos ver la imagen de personas de alguna etnia. Contextualizo al pueblo mazahua. El pueblo mazahua es principalmente de San Felipe del Progreso. Anteriormente se encontraban bajo el dominio de los mexicas. Posteriormente viene la conquista, se encuentran con los españoles y se van combinando la cultura porque mezclan pues aspectos religiosos con aspectos ancestrales, ¿no? Entonces tenemos San Felipe del Progreso principalmente porque se llegaron y se asentaron ahí. Después viene Ixtlahuaca, Jocotlán, Temascalcingo, Tlacomulco y Malacatepec. Sin embargo, pues aún hay más. ¿Qué significa Mazahua? Mazahua significa gente que viene del venado. Entonces, estas personas se dedican principalmente a agricultura, ganadería, a vender también artesanías, como lo comentaba, pues para sobrevivir. Sin embargo, y es triste aceptarlo, que mucha gente, debido a que no hay mucho trabajo, tiene que emigrar a las ciudades. Entonces, pues se va perdiendo un poco la cultura en este aspecto porque va habiendo más hibridación. De por sí hubo una hibridación cuando llegó el choque cultural de españoles y estas comunidades, estas etnias. Después viene globalización y otro choque cultural, otra hibridación de culturas y pues lamentablemente se va perdiendo. El 13 de septiembre del 2007 la ONU aceptó, hizo una declaración de los pueblos indígenas donde hay leyes para los pueblos étnicos, mazahuas, otomís, demás. Aquí puse un mapa donde tenemos que el Estado de México pues es una región mazahua, municipios, resalto San Felipe del Progreso porque de ahí provienen, pero también tenemos Almoloya, Tlacomulco, Donato de Guerra, El Oro, Ixtlahuaca, Temascalcingo, Valle de Bravo, demás. Toluca, cabe resaltar que son comunidades otomís que también pues son de incidencia en el Estado de México y que habla mi proyecto, ¿no? Resultados. Las leyes de la ONU en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas dice, resalté las más importantes debido a que son varias, es un documento que podemos encontrarlo, igual a que en el blog, si gustan revisarlo, lo voy a dejar el link, pero habla sobre la no discriminación, a la libre determinación, conservación y reforzamiento de sistemas jurídicos y económicos, nacionalidad y a no ser dominados o sometidos a una determinada cultura, ¿no? Estos son los más importantes, sin embargo, existen aún más. Es importante que mi investigación es totalmente fidedigna, totalmente confiable, debido a que son rescatados, pues lo comentaba de Redalyc, artículos de Redalyc, de Google Académico, de la ONU, del gobierno, incluso de un dato que hablaba pues de la migración, ¿no? Tenemos las gráficas. En la primera gráfica se preguntó si se conocía el término de minoría en cuanto a derecho. Un 60% dice que sí, mientras que un 40% dice que no. Es importante resaltar que debe de ser conocido ampliamente por todos, porque como lo dije en la introducción, es un problema que está presente, que está en nuestro México por ser multicultural, por tener diversidad de pensamientos, debe conocerse que es una minoría para posteriormente ayudar. Se preguntó qué etnias o grupos indígenas hay en tu localidad. Lamentablemente un 40% desconoce las personas de alguna etnia que pertenecen a su localidad, por lo cual hace falta como acercarnos más al problema. Yo estoy segura que han visto a personas de alguna etnia, pero igual no hay interés, se invisibilizan para las personas normales. Es necesario que se conozca qué
qué etnias existen en las comunidades para poder brindarles un apoyo, en este caso el jurídico. Después tenemos que el 20% hay otomís y mazahuas, otro 20% hablaba que hay otomís, 10% náhuatl y 10% mazahuas. Entonces vemos incidencia mayormente de mazahuas y otomís en comunidades, es decir, que las personas que se entrevistaron, pues hay incidencia de estos pueblos que son principalmente el grupo de estudio. Con esta pregunta me refería a una anterior que venía de leyes mazahuas. Aquí estoy preguntando si es que conocen alguna ley mazahua. El 90% lamentablemente dice que no. Entonces es triste que se sepa que existen las leyes, pero que se desconozcan. Entonces, si se desconocen, de nada sirve que existan porque no hay conocimiento y por lo tanto no se aplican, no pues se avalan. 10% pues contestó que sí solamente. ¿Alguna vez has visto grupos indígenas en juzgados? Un 60% contestó que no y un 40% que sí. Con esto pues compruebo bitácoras donde yo analizaba y pues yo los días que fui no veía gente mazahua y esto también ya lo venía manejando anteriormente porque de eso surgió mi investigación, de que yo no observé nunca a personas mazahuas o que tal vez asisten pero ya no existen caracterizados como tal, se va perdiendo un poco la cultura. Mientras que pues el 60% dice que no, el 40% dice que sí. También se refuerza lo que hablaba en mi entrevista hacia las dos personas que no conocían sobre el tema, no conocían sobre las leyes, que eran diferentes a las de las personas normales. Simplemente se consideraban ajenos al tema y pues hasta ahí se quedaba todo. ¿Consideras que hace falta más promoción en cuanto a derecho a etnias? Aquí contestaron el 90% que sí y es necesario, mientras que un 10% que no. Es necesaria la promoción de estos derechos de las minorías étnicas porque es un problema existente, un problema que estamos afrontando, pero que no lo queremos ver y por eso no investigamos sobre el tema, no lo difundimos. Es importante que haya difusión para que se conozca del tema, tanto para nosotros como personas tal vez un poco ajenas, pero que lo necesitamos conocer para poder ayudar a resolver este problema y también para difundirlo a personas de la etnia que sería más importante. En resumen, hemos visto qué son los derechos, qué son las minorías, que es un grupo que se va a encontrar, va a tener una fuerza numérica inferior o que va a tener alguna ideología diferente, cultural y pues por lo tanto se va a encontrar en desventaja. Vemos la etnia mazahua, que es principalmente de San Felipe del Progreso, la gente que viene del Venado y pues donde se encuentra ubicada. Declaración de los pueblos indígenas, que es el documento oficial que expide la ONU para salvaguardar a estos pueblos principalmente. Y la difusión, la necesaria difusión del tema debido a que no se conoce ni por personas de la etnia ni por personas que no pertenecen a etnias. Conclusiones y recomendaciones. Se cumplen los objetivos. Se conoció cuáles eran los derechos de las minorías étnicas. Se resumieron por el tiempo. También se investigó y se indagó en fuentes documentales, en trabajos anteriores y se vio si realmente se aplicaban estas leyes, lo cual no se aplican realmente bien porque no hay conocimiento de ellas. Las minorías son un problema existente. Reforzamos lo que dije en la introducción. Se ha normalizado o se ignora. Y esto se ve en las gráficas. Sabemos que es una minoría. Sabemos que las etnias son una minoría, porque también lo manejé en otra gráfica. ¿Cuál de estos tipos son minorías? Y contestaron la mayoría bien que eran etnias o personas como LGBT, movimientos LGBT. Pero los ignoramos, los empezamos a invisibilizar, no investigamos sobre el tema para poder ayudar, debido a que no se conoce ninguna ley. Es cierto que existe una declaración de los pueblos indígenas avalada por la ONU que va a ayudar a los pueblos, pero existe muy poco conocimiento también. Es necesario, principalmente destaco en este punto, la difusión de los documentos, porque de nada sirve que
haya leyes que tal vez cuando acuda una persona de alguna etnia, pues se le haga conocer o desde antes hacer, aquí traigo otro punto que es implementar programas y acciones complementarias para la difusión, que va a ir a comunidades, ir a difundir. Igual no tienen un problema jurídico actualmente, pero pueden llegar a tenerlo. Pero ustedes ya van a saber qué van a hacer si se presenta este problema jurídico, van a saber a dónde acudir, erradicar la discriminación hacia las minorías. Creo que eso es fundamental, porque eso creo que detiene a las personas de no ir caracterizadas, de no ir vestidas tal vez a un juzgado por miedo a la discriminación, o de hablar los obstáculos que se llegan a presentar, hablar otro dialecto, porque no eres entendido, y muchas veces el Poder Judicial pues debe de, o hay traductores para que la persona se pueda comunicar y pueda pues hacer válidos sus derechos. Necesitamos difundir estos documentos, difundir las leyes que existen para que las personas más aguas pues no lleguen de cero, y reconocer a los pueblos étnicos. Es necesario que nosotros reconozcamos y sepamos cuáles son los grupos étnicos de nuestra comunidad, cuáles son los que rodean y cómo podemos ayudarlos. Si hay orgullo, porque es una identidad, vivimos en un México multicultural y debe de haber orgullo de esta multiculturalidad que existe, que no en todos los países está. Debe de haber ese respeto y ayudar a salvaguardar estas tradiciones milenarias, que actualmente se van perdiendo por discriminación, por no ayudar, por el choque cultural que existe. Es necesario que haya una hermandad para nosotros ayudar desde todos los aspectos, y también el jurídico, haciéndoles saber las leyes, haciéndoles saber dónde existen los juzgados, porque lo vuelvo a comentar en la entrevista hecha aquí en mi comunidad, en Ixtlahuaca, hacia dos mujeres de una etnia, no conocían las leyes. En realidad, una de ellas no sabía ni siquiera dónde estaba el juzgado. Entonces es importante que se difundan esos documentos, que se les haga saber que son diferentes, son diferentes leyes las que se les aplican a ellos por el simple hecho de que tienen tradiciones diferentes y es necesario hacerlas válidas. Tengo para finalizar mis fuentes y mis referencias de consulta, y pues con esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por haberme escuchado y recordemos que es importante reconocer a los pueblos étnicos mazahuas, pueblos étnicos de tu comunidad, en mi caso son mazahuas, pero de tu comunidad, de todas, y ayudarlos a difundir estos documentos que son importantes que se conozcan para que haya un respaldo, para que haya esa hermandad y esa identidad por nuestro México multicultural. Gracias.